Buenas tardes. Vamos a hablar de combustibles limpios. ¿Cómo se puede generar una combustión libre de contaminantes? Para que se pueda generar una combustión libre de contaminantes, se tiene que suceder o tiene que suceder que los motores o las empresas o los maquinarias que utilizan gasolina, petróleo, gas natural, gas licuado o el gas NB no produzcan dióxido de carbono, óxido de nitrógeno o monóxido de carbono para que sea libre de contaminantes. ¿Qué propiedades debe tener el combustible ideal? Un combustible ideal es que no genere lo mencionado, como por ejemplo dióxido de carbono, óxido de nitrógeno o monóxido de carbono. Aquí el combustible que no genere al momento de funcionar o al momento de quemarse o el momento de combustión no genere. Eso sería un combustible ideal. Los combustibles o ideales actualmente son, por ejemplo, en México ha creado un motor de auto de agua que no genera ninguno de los contaminantes que se han mencionado, como el dióxido de carbono, óxido de nitrógeno o monóxido de carbono. Y también aquí en Perú han implementado o están circulando unos prototipos de vehículos eléctricos que hay actualmente, hay empresas, en otros países ya se está utilizando. Y acá en Perú, en Lima nomás hay prototipos que ya se están circulando estos vehículos para ver el funcionamiento, el rendimiento, todo eso existe actualmente. ¿Qué características no debe tener un combustible? Todo combustible debe cumplir la función de hacer funcionar el motor, ¿no? Funciona el motor o las industrias que tienen motores generen productividad. Pero si hablamos de un combustible limpio, estaríamos, estaríamos o generaríamos motores que no contaminen. Y los combustibles limpios actualmente deben ser los eléctricos y el motor es a agua. Esos son los combustibles limpios que en futuro deberíamos de utilizar o se utilizará. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gerson Ríos. En esta oportunidad voy a responder acerca de tres preguntas. La primera de ellas es, ¿crees que el uso generalizado de combustibles fósiles puede ser revertido en un futuro próximo? ¿Por qué? Bueno, antes de responder esta pregunta quisiera poner un poco en contexto cuáles serían algunos tipos de combustibles fósiles mayormente usados en la actualidad. Tenemos como por ejemplo al carbón, tenemos también al petróleo y también tenemos al gas natural. Estos tres tipos de combustibles son los que más se usan hoy en día. Y respondiendo a la pregunta acerca de si creo que realmente el uso generalizado de combustibles puede ser revertido en un futuro próximo, yo creo que sí puede ser revertido. ¿En qué sentido? Eh, Haciendo una separación primero de qué combustibles fósiles. Por ejemplo, el carbón y el petróleo, considero de que sí puede ser revertido su uso generalizado porque son combustibles que ocasionan mucho daño al medio ambiente. Cuando se quema eh, el petróleo, en este caso, o el carbón, se produce dióxido de carbono que afecta al medio ambiente. En el caso del gas natural no sucede lo mismo. Hay menos contaminación que estos
combustibles que he mencionado. Pero en mi opinión, yo sí creo que va a ser revertido por esta condición que acabo de mencionar, pero también porque son recursos no renovables y son recursos limitados. Entonces, al ser recursos limitados, llega un momento donde hay escasez, ¿no? Hay escasez de estos combustibles y su precio incrementa, ¿no? Entonces, obviamente esto va a afectar un poco la economía a futuro y creo que como estrategia de gobierno quizá, ¿no? Se podría ya ver la manera de usar un combustible que no pueda ocasionar daño al medio ambiente y que pueda ser también accesible a todas las personas. Entonces, sí creo que puede ser revertido su uso, pero parcialmente en el carbón y el petróleo. Siguiendo con la próxima pregunta, tenemos acá, ¿por qué es importante informar a la población de las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles? Es importante que la población tenga el conocimiento de ambos aspectos, ventajas y desventajas. Vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, en ventajas. Nos dice, disponible en grandes cantidades y fácil de obtener. Es cierto, hoy en día son recursos naturales, el uso del petróleo, del carbón, ¿no? Son recursos que se encuentran en la parte profunda de la tierra, del mar. Entonces, hay disponible en grandes cantidades, ¿no? Y su obtención es relativamente fácil, ¿no? ¿Qué otra ventaja tenemos? Que actualmente es más barato que otras alternativas, ¿no? Es por eso que quizá hoy en día se usan más esos combustibles, ¿no? El petróleo, el carbón, son combustibles que hoy en día cuestan menos que otros combustibles, ¿no? Y otra ventaja es de que, bueno, en el pasado el uso de estos combustibles fósiles contribuyeron a la invención de la máquina de vapor, a lo que sería la revolución industrial, ¿no? Entonces, son algunas ventajas, pero también tiene otras desventajas, ¿no? Como por ejemplo, son recursos limitados y no renovables, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento, de que eh, a, a medida de que se vaya consumiendo más estos recursos, se irán agotando, ¿no? Y no son renovables, ¿no? No pueden nuevamente volver a usarse o pasar por un proceso de transformación. Se usan y allí terminó. Su valor puede incrementar grandemente en el futuro debido a la escasez, ¿no? Ya lo mencionábamos, cuanto más se consume y ya no hay este combustible fósil, el precio del mismo aumenta, ¿no? Las empresas incrementan el precio y se produce eh, eh, prácticamente un golpe a la economía, ¿no? Y la última desventaja es la quema de combustibles fósiles emite dióxido de carbono y daña el medio ambiente, ¿no? Entonces son algunas de las desventajas. ¿Por qué es importante entonces informar a la población sobre esto, ¿no? Tanto ventajas y desventajas, porque en base a ello también las personas pueden tomar decisiones, ¿no? Si las personas conocieran, por ejemplo, que las desventajas del uso de esos combustibles eh, conllevan a dañar el medio ambiente, y si yo quiero pues tengo la conciencia de cuidar el medio ambiente, pues obviamente no voy a comprar esos combustibles, ¿no? Voy a buscar otras alternativas. O como por ejemplo, ¿no? Si sé que más adelante el valor de este combustible puede incrementar, entonces yo también ya haría las provisiones para no esperar ese momento, ¿no? Sino ya también promover, ¿no? Iniciativas, apoyar esas normas, leyes que definen el uso, por ejemplo, ahora, como mencionaba, ¿no? Otro recurso que tiene la naturaleza es el gas natural, ¿no? Es menos contaminante que los anteriores y si la gente conociera esto, pues obviamente decidiría adquirir más gas natural, ¿no? Entonces, es importante que la gente tenga información para que pueda tomar buenas decisiones. Y la última pregunta es, ¿por qué crees que el gas natural ha sido un éxito en países como Argentina y Brasil? Bueno, en el caso de Argentina, tenemos acá, por ejemplo, algunos datos de que el uso en este país fue descubierto en la década de los 70, ¿no?
Y bueno, hoy en día, ¿no? El consumo de gas natural en el país de Argentina proviene del 54% y es el combustible más usado en los hogares, la industria para generar electricidad. Diferencia, por ejemplo, de otros países, ¿no? Donde todavía el principal combustible fósil es el carbón o el petróleo, pero en Argentina no sucede lo mismo, ¿no? El éxito que conlleva justamente de que ellos, por ejemplo, ya no tenían más los recursos de combustibles fósiles y decidieron pues explotar esta alternativa, ¿no? Del gas natural. Y finalmente se dieron cuenta que era eh, eh, mucho mejor esta opción para no contaminar el medio ambiente y hoy en día pues es un éxito y se usa en todos los hogares, ¿no? Y también en la industria para generar electricidad. En el caso de Brasil, existen algunos convenios, ¿no? O contratos, por así decirlo, pero principalmente por el país de Bolivia, ¿no? Brasil tiene un convenio con Bolivia, lo cual le ha permitido tener un gasoducto, ¿no? Que tiene capacidad de transportar 30 millones de metros cúbicos por día de gas natural y suministra a 5 estados, ¿no? De su país. Entonces, Brasil tiene ese convenio y ha sido un éxito también. Son dos países referentes de Sudamérica que han decidido pues elegir esta opción más natural y que contamina menos al medio ambiente, ¿no? Y también teniendo en cuenta de que son recursos eh, que, que no están por agotarse tanto a diferencia de los combustibles, por ejemplo, como el carbón y el petróleo, ¿no? Que son recursos muy limitados que ocasionan daño al medio ambiente y que finalmente no son renovables también. Entonces, hay una mayor ventaja en el uso del gas natural y países como Argentina y Brasil han sabido aprovechar esto. Y hoy en día, el gas natural es el principal combustible en estos países, ¿no? Entonces, esta sería mi parte de la exposición y voy a dar pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué argumentarías para promover el uso de energía limpia en tu comunidad? Bueno, para empezar resaltaría los beneficios que puede traer utilizar energía renovable, ¿no? Bueno, que son en primer lugar a largo plazo es menos costosa, ya que si comparamos el costo de obtener energía que es renovable con los combustibles fósiles, a la larga sale mucho más barato, ya que obtener lo que es el combustible fósil a veces depende de la coyuntura, el costo, ¿no? De cómo está el país, qué es lo que está atravesando en el mundo también. Entonces, por ahí podemos encontrar un punto positivo para la energía renovable que sería menos costosa. Luego tenemos el detalle de que los recursos nunca se van a agotar, ya que son recursos que se encuentran en nuestra naturaleza, que obedecen en sí un ciclo natural, por ejemplo como es la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica. Estas son elementos que encontramos en la naturaleza y que por supuesto que siempre van a haber y lo podemos aprovechar, y eso es como que una fuente muy segura, confiable de que podamos nosotros utilizar, ¿no? Luego tenemos el impacto en el medio ambiente. Que bueno, definitivamente las energías renovables y su producción definitivamente no son completamente perfectas, pero no emite tantos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o metano, por ejemplo, los cuales estos gases sí afectan directamente al cambio climático, y en la producción de la energía renovable no se ve eso. Por lo tanto podríamos ahí tener esa característica positiva, ya que de esa manera se puede paliar el riesgo de que nuestro planeta se vea afectado y pues mejorar nuestra calidad de vida también. Y luego tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo afecta al medio ambiente el uso del gas licuado de petróleo, que es el GLP, y del gas natural vehicular, que es el GNV? Bueno, el gas licuado de petróleo y el GNV son unos tipos de combustible que reemplazan lo que es el petróleo, propiamente dicho, la gasolina. Entonces, no son 100% perfectos, ya que de igual manera emiten residuos,
pero sí son muchos menores los residuos que emiten. Por ejemplo, según la Asociación Mundial del Gas Licuado, el uso de GLP, por ejemplo, produce una emisión 50% menor en monóxido de carbono y 40% menos de hidrocarburos. Es decir, es mucho más limpio, deja menos depósitos carbonosos en la combustión, lo cual es sumamente importante resaltar, ya que comparado con el petróleo que se puede usar directamente, la gasolina, perdón, eh, definitivamente es una mejor opción, es mucho más limpio y pues ayuda a mitigar los efectos de estos gases nocivos en la atmósfera, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, la pregunta que nos tocó, ¿cuáles son los usos actuales de la combustible fósil? Pero antes de entrar a cuáles son los usos, primero tenemos que saber qué son los combustibles fósiles. Son aquellos combustibles que se originan en rocas sedimentarias formadas por restos animales y vegetales, que llevan ya millones de años a cientos metros de profundidad de la superficie terrestre, ¿no? Y ahora, entramos a la pregunta, ¿cuáles son los usos actuales de los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles tienen múltiples usos, ¿no? Que proceden desde de cumplir funciones domésticos hasta llegar a ser combustible para impulsar vehículos, maquinarias, máquinas industriales y centros generadores de electricidad. Ahora, la siguiente pregunta que me tocó son, ¿cuáles son las ventajas del uso del gas natural? El gas natural es una prioridad de fuente de energía que posee metano y otros alcanos y en ocasiones una cantidad pequeña de nitrógeno, dióxido de carbono, helio o ácido sulfídrico. Y es fácil de conseguir para acceder o utilizar. Solo debe abrirse una válvula o grifo, ¿no? Como ya se lo vemos en las casas que tenemos ya gas natural, algunas casas, no todas. Y también es un producto económico y de extraer y transportar, ¿no? Es como ya vemos ya siempre los carros que nos venden balones de gas. Y también posee un alto poder de caloría. Puede utilizarse en varios instrumentos o artefactos, sea para generar agua caliente, calor o etcétera, ¿no? Hay mucho más. Ya, eso sería todo por mi parte y gracias por su atención.